queremos compartir con ustedes una enseñanza que nos permita diferenciar entre creer en Dios y creerle a Dios. Para ello leeremos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, de los versículos 1 al 11, el cual los invito a escuchar con mucha atención. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de la tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Navega lago adentro y echa las redes para pescar». Le replicó Simón: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero, ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron, llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado, lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hermoso evangelio nos invita a hacernos al menos 3 preguntas. Se encuentran Santiago, Simón y Juan junto a la orilla limpiando ya sus redes porque no habían pescado nada. Esa era su condición. Los 3, bajo sus esfuerzos, no habían logrado obtener fruto de ese esfuerzo. Lo segundo, llega Jesús, sube a la barca de Simón. Luego de enseñar a la multitud, dice el texto en el versículo 3, él le pide a Simón que navegue lago adentro y eches las redes para pescar. Allí empieza a actuar Jesús. Allí empieza la primera pregunta para nosotros. ¿Dejamos subir a Jesús a nuestra barca? Así como Simón lo hizo, permitió subir a Jesús a su barca. Y en este momento usted me puede preguntar o puede decirse: pero si yo no tengo ninguna barca, yo no vivo junto a ningún lago, ¿yo cómo puedo hacer eso? Pues la barca representa para cada uno de nosotros nuestra realidad, nuestra vida, representa incluso nuestro corazón, nuestro sentir, nuestras experiencias de vida. La barca también puede representar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro empleo, nuestro trabajo, es decir, cualquier actividad en la que nosotros nos desenvolvamos, esa es nuestra barca. Viene allí la pregunta nuevamente para nosotros: ¿dejamos a Jesucristo subirse a nuestra barca? Miremos entonces aquí el contraste. Lo primero es que cuando Jesús no está en nuestra barca, podemos esforzarnos toda la noche, todo el tiempo, haciendo lo que nosotros por experiencia hacemos. Pero nuestros resultados, nuestros frutos o de los esfuerzos que hacemos no se van a ver reflejados. Una vez que Jesús sube a nuestras barcas, sube a nuestra vida, cuando lo dejamos actuar, cuando le damos el mando de nuestras vidas, Él hace sus obras, Él empieza a actuar. Y en el versículo 4 empieza Jesús a decirle a Simón: «Navega al agua adentro y echa las redes para pescar». Simón le responde: «Maestro». Decirle maestro a Jesús
es decirle, sí, creo en ti, creo en Dios, creo que tú me estás enseñando, creo que tú eres el Señor, mi Salvador. Decirle Maestro es reconocer que Él es Dios. Muchas veces podemos nosotros también decirle, sí, yo creo en Dios, pero decirle con palabras no es lo único necesario. Necesitamos ir más allá. Necesitamos creer la palabra del Señor, creerle a Dios. Si Dios le dice a Simón, navega al agua adentro y echa las redes para pescar, aunque nuestra realidad nos diga todo lo contrario, nuestras enfermedades nos digan todo lo contrario, que ya es causa perdida, que ya vivimos con una dolencia de por vida, que ya tenemos una enfermedad incurable porque los médicos así lo han dicho, o que tenemos una condición, una realidad, una dificultad, una adicción, o cualquier problema que tengamos, que ya no le veamos salida. Así, en la realidad que vivamos, nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy, navega mar adentro, echa nuevamente las redes, inténtalo nuevamente. ¿Por qué? No estamos solos, ya no está Simón, Santiago y Juan pescando solos. Ya está nuestro Señor Jesucristo en la barca, ya está Él acompañándonos. El trabajo lo va a hacer Él. Cuando Jesús se sube en nuestra barca, Él inicia la labor. Nos queda a nosotros creer que Él lo puede hacer, creer que Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Por ejemplo, cuando Simón le dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. ¿Qué le está reconociendo Simón? Que bajo sus fuerzas es incapaz, bajo todo el esfuerzo que ellos hicieron durante todo ese tiempo, durante toda la noche, no se obtuvo nada. Pero allí viene la palabra de fe de Simón, la confianza que Simón nos quiere enseñar. Dice, pero, ya que lo dices tú, echaré las redes. Ese pero implica creerle a Jesús, creer en su palabra. Ya que lo dices, echaré las redes. Sin importar cuál sea nuestra circunstancia, nuestras dificultades, nuestra experiencia, nuestra realidad, nuestros problemas. Si Jesús dice que Él lo puede hacer, creerle a Dios implica intentarlo nuevamente, porque le creemos a su palabra, porque creemos en Él, porque creemos que Él lo puede hacer. Y el Señor, dentro de su abundancia, nos da mucho más de lo que pedimos. Nos da incluso hasta para compartir a los demás. Miremos cómo lo dice el Evangelio, cuando decía que pescaron tanto que reventaban las redes e hicieron señas a sus compañeros para que los ayudaran. Llegaron y llenaron las 2 barcas, tanto así que casi se hundían. Es decir, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando le obedecemos a su palabra, tenemos la respuesta a nuestras oraciones y tenemos la bendición de compartir lo que el Señor nos da, porque rebosa, supera mucho más de lo que pedimos. Creer en Dios es lo más sencillo del mundo. Decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Decir eso es lo más sencillo que hay. Pero ya creerle a la palabra de Dios, creerle lo que dijo Jesucristo, creer lo que Él nos manda, ya implica un esfuerzo, implica una confianza en Dios, implica tener fe en Él, implica obedecerle. Y eso exige de nuestra parte. Recuerdo hace algunos días esta parte en donde en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, 27, dice que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Yo estaba estudiando ese texto y me lo aprendí. Decía así, tú eres el Dios de lo imposible. Tú puedes hacer posible todo lo que para el hombre es imposible. Pero resulta que en esos mismos días tenía yo que entregar una actividad, un trabajo, que dentro de mis capacidades, dentro de mis esfuerzos,
dentro de mi cronograma de trabajo me implicaba 5 días exactos de trabajo. Pero ese trabajo se me pedía hacerlo en un solo día. Entonces yo, por más que intentaba ajustar, por más que intentaba reducir los tiempos, por más que intentaba mirar qué actividades podía recortar, no le veía ninguna manera posible para terminar a cabalidad este trabajo. Para mí era imposible hacerlo. No me daba por el tiempo. Sin embargo, cuando yo estaba orando ante el Santísimo, el Señor ponía en mi corazón una y otra vez el mismo texto, Lucas 18:27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo le decía al Señor en ese momento, le decía, sí, yo creo que tú eres el Dios de lo imposible. Yo reconozco que para ti no hay nada imposible. Se lo reconocía. Eso es creer en Dios. Pero el texto volvía una y otra vez a mi corazón y a mis pensamientos. Entonces allí me puse a pensar, me puse a reflexionar y me di cuenta que yo no le creía a Dios. Yo creía en Dios, creía que Él sí lo podía hacer. Pero cuando me pedía llevarlo a mi realidad, a mi actividad, a mi trabajo, yo no le creía. Yo no creía en la palabra de Dios. Yo no creía en eso que estaba aprendiendo. Yo no creía que la actividad que yo tenía que hacer en 5 días se podía hacer en el día que se me estaba pidiendo. Yo no creía. Pero cuando me di cuenta de que el Señor me estaba diciendo, no crees en mí, no crees en mi palabra, yo le entregué esas cargas. Como yo digo comúnmente, le entregué ese chicharrón, ese hueso duro de roer, se lo entregué al Señor. Puse mi confianza en Él, así como Simón Pedro en el texto decía, ya que tú lo dices, echaré las redes. Yo me dije en ese momento, ya que tú lo dices, ya que tú estás diciendo que eres el Dios de lo imposible, y para mí este trabajo es imposible hacerlo en menos tiempos de 5 días, yo te lo entrego, Señor. Pongo mi confianza en ti, que a través de mis fuerzas no soy capaz, es imposible, pero tú que eres el Dios de lo imposible, tú lo puedes hacer. Eso es creerle a Dios. Cuando yo me entregué en manos del Señor, en ese instante, pude comprender que le estaba creyendo a Dios. Que no estaba creyendo en mí mismo, en mis fuerzas, en mis capacidades, sino que era el Señor en su palabra el que iba a hacer ese trabajo. Y sí, precisamente al otro día, viernes, tipo 10 de la noche, tipo 10, 11 de la noche, yo estaba entregando esa actividad, ese trabajo que se había comprometido a entregarlo máximo a las 12 de la noche de ese viernes. Entonces miremos que cuando dejamos actuar, cuando dejamos subir a Jesús a nuestras barcas, a nuestras necesidades, a nuestro trabajo, a nuestra realidad, y le creemos a Él, el Señor actúa, el Señor nos da más, el Señor de lo imposible lo vuelve posible, pero cuando nosotros le entregamos las riendas, cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros creemos en Él, no le creemos solo a Dios, decimos sí, yo creo en Dios, que Él es todopoderoso, y punto, no, es creerle a Él, es dar un paso más, es ir más allá de solo aprendernos un texto, un versículo, un capítulo, sino es creer todo lo que el Señor nos dice y ponernos en las manos del Señor, así como Pedro lo hizo, que como resultado capturó tal cantidad de peces que hasta tuvo para compartir. En mi caso, se hizo una actividad en un solo día, cosa que dentro de mis fuerzas no era capaz. ¿Por qué? Porque era un trabajo destinado para hacerlo en 5 días. Y con toda la satisfacción de un trabajo bien terminado, se pudo hacer en un solo día, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza y esa es lo que se nos está invitando en este Evangelio, creer a Dios, creerle a su palabra. Hace algún tiempo también charlaba con un hermano no católico, protestante, un hermano separado,
hablando precisamente de la Sagrada Eucaristía, que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Le comentaba sobre cómo Jesús, Él nos había dejado, Él nos instauró la Sagrada Eucaristía, y nos decía exactamente en el versículo 55, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, decía nuestro Señor Jesucristo. Esa es su palabra. Y nosotros como católicos lo creemos en su palabra, le creemos a Dios. Pero con la persona que yo charlaba aquel día, me decía, no, allí dice que es verdadera comida y verdadera bebida, pero eso es mero símbolo. Esas eran las palabras literales de esta persona. Es decir, ¿creen en Dios? Sí, obviamente creen en Dios. ¿Pero le creen a Dios? ¿Le creen a su palabra? Y la respuesta es no. No se le cree a su palabra. Igualmente, cuando charlábamos sobre la confesión de pecados que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, el versículo 21, cuando Jesús entra en medio de sus apóstoles, les dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y sopla sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Versículo 23, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Es así como Jesús instaura este hermoso sacramento de la penitencia o la reconciliación o la confesión, que también lo conocemos nosotros. Pero ¿qué me decía este hermano protestante? Me decía, sí, allí lo dice así, pero yo para confesarme no necesito sacerdote. Yo voy a la habitación, a mi cuarto, y yo solito me confieso con el Señor, yo con yo. Entonces, ¿cree en Dios? Sí, nadie lo puede negar. Cree en Dios, cree en la existencia de Dios, cree en Jesucristo, cree que es el Señor de señores, cree que es el Salvador del mundo. Pero le cree a Dios, le cree a la palabra de Dios, le cree lo que Él está diciendo, le cree a lo que Él pide hacer. Y la respuesta es obviamente no. No le creemos a Dios, no creemos en su palabra. Esa es la realidad de todos nosotros, cristianos católicos y cristianos protestantes o cristianos no católicos. Allí aplica lo que el evangelista Lucas o San Lucas nos dice en el capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no obedecen mis palabras? El mismo Señor Jesucristo en el versículo 48 nos dice que aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece se parece a un hombre que construyó una casa sobre la roca, que pueden venir dificultades, pueden venir vendavales, pero la casa, por estar fundada en la roca, que es Cristo, va a permanecer firme. Pero en cambio, dice el versículo 49, el que escucha la palabra de Dios, lo que Jesucristo nos dice, y no pone en práctica estas palabras, se parece a un hombre necio, que construye una casa sobre la arena, es decir, sin cimientos, que viene un vendaval, viene una creciente del río y la casa queda completamente en ruinas. Esa es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo, no solo a creer en Dios, sino ir más allá, dar un paso más, atreverse a creerle a Dios, a poner nuestra confianza en el Señor, a creer que Él es el Rey Todopoderoso y que su palabra es sagrada y que nosotros debemos cumplir su palabra. Decir creer en Dios no implica leerse toda la Biblia. Recuerdo una historia que con un compañero de trabajo nos decía, en un grupo nos decía, yo sé más de Biblia que cualquiera de ustedes, que cualquiera de los que está aquí reunido, decía él. Era un hermano separado, un hermano protestante evangélico. Y nos decía, yo me he leído la Biblia una y otra vez. Y como a la semana siguiente, íbamos en el carro, íbamos en camino hacia nuestro lugar de trabajo. Y él me empezó a hablar sobre la palabra de Dios.
y en una de esas me empieza a hablar de la reencarnación. Yo en ese momento la única reacción que hice fue, iba conduciendo y frené en seco el carro. Entonces me dije para mí mismo, y se lo dije a él, alguien que se dice que cree en Dios, no cree en la reencarnación. Si creo en Dios, creo en la resurrección, creo en Jesucristo como mi Salvador, y tengo esa esperanza de que así como Jesucristo resucitó, yo pueda resucitar también con la gracia de nuestro Señor. No se cree en la reencarnación. No creo si hoy soy una persona, mañana seré el rey de España, o en mi vida pasada fui, no sé, Napoleón Bonaparte. El que cree en Dios no cree en la reencarnación, son cosas totalmente diferentes. Entonces ahí nos damos cuenta que decir creer en Dios no implica leerse toda la Biblia. Rico, si usted se la sabe toda la Biblia y la ha leído, excelente. Pero creerle a Dios implica ir más allá, implica poner por obra, implica actuar y vivir según lo que nos pide su palabra, según lo que hemos aprendido de ella. No solo implica decir yo he leído 3 o 4 veces, otras personas decían yo me he leído 7 veces la Biblia. Y yo entre mí me decía, pero yo no me la he leído toda. Y de hecho ni siquiera los 10 mandamientos me los sé. ¿Por qué? Porque quedé en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y de allí no he podido salir. En ese estoy trabajando y me ha quedado muy grande, muy de para arriba. Entonces no he podido avanzar más de allí. Eso implica creerle a Dios, poner en nuestro diario vivir, poner en hechos, en obras, lo que el Señor nos pide hacer. No solo es creer en Dios y ya, sino vivir como Jesús vivió. Dentro de nuestra misma Iglesia Católica, también no le creemos a Dios. Esa es la realidad. Y para muestra un botón, yo mismo en el ejemplo que les acabo de dar, cuando estudiaba la palabra y decía, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero no le creía a esa palabra, no confiaba en él. Es decir, era un incrédulo del Señor. Pero también hay otros ejemplos también que se me vienen a la mente. Por ejemplo, el otro día charlaba con unas 2 compañeras, hablando precisamente del Evangelio según San Mateo o San Marcos. En San Marcos cuando el Señor Jesucristo llama a Leví, a Mateo. Le dice, eso está en Marcos capítulo 2, versículos del 13 y siguientes. Jesús mira a Mateo allí en el puesto de su trabajo, en la mesa de recaudación de impuestos, y le dice, sígueme. Le da una sola palabra, sígueme. Y enseguida Mateo se levanta y le sigue. Conversando este tema con 2 compañeras de creyentes en Dios, católicas, a ellas por separado les decía, ¿cómo le respondería usted al Señor si esa palabra se le entregara en este momento? ¿Qué le respondería a Jesús? Y una de ellas me decía, pues eso de consagrarse al Señor está muy bien para usted, me decía ella, pero para mí no, porque es que yo trabajo en una multinacional y me queda difícil dejar mi trabajo. Entonces ahí está. ¿Decimos que creemos en Dios? Sí, pero no le creemos a su palabra. Otra compañerita me decía, con este mismo texto, yo le preguntaba, ¿qué harías o qué le responderías al Señor si Él te llamara, así como a Mateo? Ella me decía, pues sí, la verdad yo sí lo he pensado. Sí lo he pensado y yo le diría que me deje 10 o 15 añitos más trabajar en lo que estoy haciendo. Y después sí me gustaría servir, especialmente me gustaría en la parte de ayudar a los ancianitos, porque eso, no sé, me inspira mucho. Así somos nosotros, creyentes a medias. Decimos que creemos en Dios, pero en realidad no le creemos a Dios. Tenemos puesta nuestra confianza en el dinero, tenemos puesta nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestras seguridades. No le creemos a Dios en realidad.
Se me viene a la mente el texto de San Lucas en el capítulo 1, cuando el ángel San Gabriel se acerca a la Virgen María. Digamos, lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 del 26 en adelante. El ángel del Señor, San Gabriel, enviado por Dios, fue a Galilea. Y en el versículo 28 dice, este ángel se acerca a María y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gozas del favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Intento ponerme en los zapatos de un creyente, un católico actual. Seguramente no respondería como respondió la Virgen María, sino quizás su respuesta sería algo así como, déjame pensarlo, quizás dentro de unos 10 o 15 años más adelante, yo pueda hacer lo que me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque en este momento tengo que hacer mi carrera, tengo que terminar mis estudios, mi maestría, mi especialización. Estamos en el mundo de la liberación femenina, en donde yo tengo que desarrollarme y eso me impediría hacerlo. O quizás otra diría, no, yo tan joven y ponerme a tener un bebé sería dañar mi cuerpo. Así seríamos los creyentes actuales, sacaríamos todos los peros, todas las excusas para no obedecer ni creer a la palabra de Dios, porque así somos, no le creemos a la palabra de Dios. Y curiosamente eso es totalmente diferente a lo que leíamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 5. De hecho el versículo 11 termina diciendo que Santiago, Simón y Juan amarraron las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Ese es el seguimiento de un verdadero creyente. Ese es el seguimiento, ese es lo que nos invita Jesús a seguir su palabra, a obedecer su palabra, a decir, sí, yo creo y quiero seguirte. No dentro de 10 años, ni dentro de 15 años, sino ya. El seguimiento, la invitación de Jesucristo es aquí y ahora. Esa es la invitación que tenemos todos los católicos creyentes. Ojalá fuésemos también como Santiago, Simón y Juan, que Dios nos conceda esa gracia para estar en esos caminos. Para finalizar, los invito a resumir y a reflexionar esas 3 preguntas con las que iniciábamos el programa. La primera, ¿dejamos a Jesús subir a nuestra barca, a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, a nuestro trabajo? ¿Lo dejamos subir? Segundo, ¿le creemos a la palabra de Jesús? ¿Creemos lo que Él nos enseña? ¿Creemos todo lo que Él nos pide? ¿Creemos todo lo que Él nos dice? Y tercero, ¿cómo es nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo seguimos a medias? ¿No lo seguimos? Ya para finalizar, los invito a terminar en oración y que el Señor nos acompañe. Te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, por el día que nos regalas, la vida, por el techo que nos das, por el alimento, por nuestras familias, por el empleo y todas las bendiciones que nos das día a día. Te damos gracias, Señor, por los animalitos que son la perfección directa de tu creación y el adorno que nos brindas, su amor y compañía. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe y creer en ti, confiar en tus obras y hacerlas de corazón, ayudar a quien la necesita, a solidarizarnos con el otro y también que cada ser humano, con su buen ejemplo, siga los pasos de Jesús. Jesús deberá ser nuestro modelo a seguir, a imitarlo. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo en nuestra vida y con las personas que nos rodean. Te lo pedimos, Señor Jesús, por tus méritos, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y a ti, Virgen María, te pedimos que intercedas por nosotros.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.